Filipenses capítulo 3, los versículos 15 al 21. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Muy bien, hermanos, en este capítulo 3 y en estos versículos hemos visto que prácticamente el apóstol Pablo está haciendo un recorrido de su propia vida y nos ha presentado su pasado, su presente y ahora su futuro, presentándolo todo como una carrera. Algunos piensan que como la de un atleta, pero también en aquel tiempo usted recordará que por la historia sabemos que se hacían carreras de otros tipos también, por ejemplo, carreras de carruajes. Lo que sí sabemos es que es una carrera en la cual estamos, pero no es una carrera entre nosotros, es una carrera contra nosotros mismos. Podríamos decirlo que la vida cristiana es una carrera en la cual usted está solo en una pista y al final está la meta, que es conocer a nuestro Señor Jesucristo, estar con Él. Esa es la gran meta y el gran premio, estar con el Señor Jesucristo. El lugar celestial, las coronas, sí son premios que vamos a recibir con la ayuda del Señor, pero el verdadero premio y más importante es estar con el Señor Jesucristo, verle cara a cara, y ese es el premio mayor. Pablo, entonces, vemos hasta aquí que su satisfacción más grande está en Cristo y no en su propia vida cristiana. Muchas veces podemos caer en eso, ¿no?, de sentirnos satisfechos más que con el mismo Señor Jesucristo, con la vida cristiana. Lo que tiene que ver con asistir a la iglesia, las distintas cosas que tienen que ver con la vida espiritual. Pero mayor que eso es la persona misma del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hablando de su apostolado, de toda la predicación que él ha hecho, de todas las iglesias que ha fundado, de todos los logros grandes que ha tenido, el apóstol Pablo dice, eso es bueno, pero estar con el Señor Jesucristo y tener comunión con Él es mayor aún. Así que, hermanos amados, en este capítulo 3, el apóstol Pablo ha hablado acerca de un tercer enemigo que nos trata de robar el gozo, porque la epístola a los Filipenses es la epístola que nos enseña a cómo tener gozo y no perderlo. En el capítulo 3, Pablo dice que un tercer enemigo son las cosas de este mundo, las cosas materiales, las cosas terrenales. Pablo dice, todo lo que he logrado, tanto en mi vida como incrédulo, cuando era un celoso fariseo perseguidor de la iglesia, y aún las cosas que he logrado ahora, mejor que todo eso es la misma persona de Cristo y estar con Él. Leímos en Juan capítulo 17 que la vida eterna es conocer a Dios y conocer a su Hijo Jesucristo. Esa es la verdadera vida eterna. Conocer a Dios, conocer a Cristo, estar con Él. Así que vida cristiana, como dice Pablo en Filipenses 1:21, es, para mí el vivir es Cristo. Vida cristiana es vivir a Cristo. Y la semana pasada vimos en los versículos 12 el conocimiento del Señor como Salvador, y después versículos 13 y 14, conociendo al Señor en la vida. Pues el apóstol Pablo presenta un claro contraste entre cuando él fue asido por Cristo y lo que él quiere alcanzar, que es alcanzar al propio Señor Jesucristo. Podríamos decir lo siguiente, con lo que Cristo hizo en la cruz, el Padre quedó totalmente satisfecho. Su ira por nuestro pecado quedó satisfecha. Ahora nosotros como creyentes que hemos creído por fe, por medio de la gracia en la persona y obra de Cristo, entonces ahora nosotros debemos estar satisfechos con lo que Dios está satisfecho.
Pablo fue asido, casado por Cristo. ¿Recuerdan allí camino a Damasco? Pero ahora Pablo quiere hacer lo mismo, alcanzar a Cristo. De ahí que podemos decir que en la vida cristiana hay una posesión y una posición. Hay una posesión en el sentido de que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser posesión de Él. Y ahora que ya tenemos a Cristo en nuestra vida, nosotros tenemos una posición en Cristo. Y en esta posición es que entonces Pablo quiere alcanzar ahora a Cristo. Es muy interesante estas dos áreas del pensamiento de Pablo. Fui asido por Cristo, fui alcanzado por Cristo, ahora yo quiero alcanzarlo a Él. Esa es entonces la tensión de la vida cristiana, el camino en el cual justamente nos encontramos ahora. Y en estos versículos 15 al 21 veremos 3 puntos en el pensamiento del apóstol Pablo. El pensamiento de Pablo en estos versículos es que nuestra ciudadanía celestial debe determinar nuestra conducta terrenal. Nuestra ciudadanía celestial debe determinar nuestra conducta terrenal. En primer lugar, versículos 15 al 16, vamos a decir que la madurez cristiana nos hace estar unidos. Versículos 17 al 19, la madurez cristiana nos hace imitar los buenos ejemplos. Y finalmente, versículos 20 y 21, la madurez cristiana nos hace poner nuestra mirada en nuestra redención final. Así que nuestra ciudadanía celestial es la que determina nuestra conducta terrenal. Y esa conducta terrenal debe manifestarse en una madurez cristiana, en una madurez espiritual. Hablamos de la palabra teleiomai, que usa Pablo allí cuando habla de ser perfecto. En 2 ocasiones la usa en este pasaje. Primero, no para referirse a la madurez espiritual, sino para referirse a la madurez de alcanzar a Cristo y conocerle completamente. De lo que significa la redención total del cristiano. Usted recuerda que nosotros ya somos hijos de Dios. Nuestra salvación ya es segura, pero falta una parte de nuestra salvación. Falta que el Señor Jesucristo venga por nosotros, transforme nuestro cuerpo, quite nuestra naturaleza pecaminosa y nos ponga en la esfera eterna, en la esfera celestial. Así que desde ese punto de vista, nuestra redención todavía no es completa. Es completa posicionalmente, pero en la forma práctica nos falta todavía la redención final de nuestro cuerpo, que es la que va a mencionar aquí Pablo en 20 y 21. Pero cuando Pablo habla aquí de perfección, en versículo 15, sí habla en otro sentido, de madurez espiritual. Vamos entonces a nuestro primer punto. La madurez cristiana nos hace estar unidos. Versículo 15, así que todos los que somos perfectos, maduros en Cristo, diferente a la perfección que él menciona en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo para asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ese propósito por el cual fui asido se refiere a la salvación completa en su sentido pleno. Ser salvado, recibir a Cristo como Salvador, vivir una vida cristiana en este mundo, pero también la redención final de nuestro cuerpo y estar en el lugar celestial junto a Cristo. En ese sentido, ninguno de nosotros todavía es perfecto. Dijimos que teleiomai, la palabra que usa aquí Pablo, no significa nomás madurez espiritual. Se usa, por ejemplo, cuando una persona está aprendiendo un oficio. Es un aprendiz, pero aquella persona que ya domina ese oficio y es un maestro, es un experto, es un perfecto en ese sentido. En el sentido de edad, un adulto ya es perfecto en comparación a un joven, que aún no tiene experiencia y está formándose aún. Esa es la idea de perfección, tiene muchos sentidos. No se refiere nomás a perfección moral. Se refiere a desarrollo total de algo. En este sentido, nuestra salvación no está totalmente completa. Nos falta nuestra redención final. Pero aquí lo usa en el sentido de perfección
de madurez espiritual. Y dice que ¿cuál debe ser la actitud de los que somos maduros espiritualmente? Así que todos los que somos perfectos, dice, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En este capítulo 3, que Pablo viene hablando del gozo que puede ser quitado, robado por las cosas de este mundo, las cosas materiales, las cosas que no tenemos y que quisiéramos tener. Pablo dice, enfóquense en tener una mente espiritual. Y esa mente espiritual, esa madurez espiritual, enfoca todo en conocer a Cristo cada día más, porque nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Ese es el propósito de la madurez cristiana, que produce de manera práctica unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando hay inmadurez en la iglesia local, hay disensiones, hay conflictos por asuntos totalmente secundarios, innecesarios. Cuando hay madurez espiritual, hay un mismo sentir, hay amor, y cualquier tipo de dificultad se resuelve de la manera bíblica. Es típico que en el mundo, cuando hay conflictos, ¿qué hace la gente mundana? En vez de tratar de arreglar los conflictos de manera cordial, paciente, con amor, las personas resuelven sus conflictos con violencia, con insultos, con malas palabras. No conversan, no tratan de resolver los conflictos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero en la palabra de Dios vemos que los creyentes maduros ponen siempre primero a Cristo y luego a su hermano, de tal manera que uno nunca busca lo suyo propio. Eso fue lo que aprendimos en Filipenses capítulo 2. El Señor Jesucristo puso a los demás en primer lugar y dio su vida por nosotros. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Cuál es la idea de esta frase? Si en alguna manera alguno de nosotros empieza a tener algún pensamiento quizás diferente a lo que hemos aprendido, si tenemos alguna inquietud que quizás escapa un poco de la Biblia y de la enseñanza de la palabra de Dios, esto también nos lo revelará Dios. ¿Dónde está la revelación de Dios? Está en la palabra de Dios, la Biblia. De modo que cualquier asunto en el cual nosotros tengamos inquietud, o que escape a lo que hemos aprendido, o que se salga un poco de los marcos a los cuales hemos estado aprendiendo, esto también Dios nos lo aclarará por medio de la palabra de Dios. De modo que todo debe estar basado en la palabra de Dios, en el amor, en la madurez espiritual, y esto traerá unidad a la iglesia. Así que podríamos decir lo siguiente: cuando hay una iglesia madura, hay unidad, hay amor, hay compromiso por la iglesia local, hay compromiso por la obra de Dios. Hermanos amados, a veces nosotros pensamos que servir al Señor es solamente tener un cargo visible en la iglesia. Y esto, hermanos amados, no es así. ¿Se imagina todos fuéramos pastor predicador o todos fuéramos pastor maestro? Todos tenemos diferentes talentos y diferentes capacidades. A veces algunos creyentes dicen, pero hermano, estoy sentado, quiero hacer algo. Hermanos amados, un creyente que vive su vida cristiana durante la semana como un hijo de Dios, dando un buen testimonio, es más que quizás el pastor que pasa al púlpito, predica, pero en su corazón hay pecado. Hermanos, lo más importante es que el culto comience cuando yo salgo de la puerta de aquí del templo. La vida cristiana no es nomás tener un cargo visible en la iglesia. La vida cristiana es vivir al Señor toda la semana. ¿Cómo es mi conducta en el hogar? ¿Cómo es mi conducta en el matrimonio? ¿Cómo es mi conducta con mis hijos, con nuestros nietos, con nuestros vecinos? La verdadera vida cristiana se vive también afuera del templo. Así que, hermanos amados, servir al Señor, vivir la vida cristiana, no es nomás hacer algo visible durante el culto dominical o de la semana. Eso es una pequeñísima parte de la vida cristiana. La vida cristiana es vivir a Cristo todos los días, y ese es el mayor servicio que podemos dar al Señor
y a la iglesia, dar un testimonio de Cristo genuino al mundo toda la semana. Porque aquí en el culto todos nos podemos ver muy bien, todos podemos parecer buenos cristianos, venimos con nuestra Biblia, ¿cierto?, con una actitud de aprender la palabra de Dios, pero ¿y en la semana? Así que, hermanos amados, alcancemos esta madurez espiritual, la cual se logra por medio de las devociones espirituales, la lectura de la palabra de Dios, la oración y aplicar la palabra de Dios. Y esta madurez espiritual va a traer unidad al cuerpo de Cristo. Versículos 17 al 19, vamos a decir en segundo lugar, que la madurez cristiana nos hace imitar los buenos ejemplos. Versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mire conmigo, por favor, 1 Corintios capítulo 4, versículo 16. Conocemos esta expresión de Pablo, que no es la primera vez que la hace. Él dice, sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Aquí en 1 Corintios capítulo 4, verso 16, también lo dice, por tanto os ruego que me imitéis. Algunos han quizás malinterpretado estas palabras del apóstol Pablo, considerándolo un poco presumido, como que él se cree el gran ejemplo mejor que todos los demás. Y no se refiere a eso. Pablo simplemente lo que está diciendo es un espejo, ¿no? Imiten a Cristo. ¿Han visto en mí las marcas de Cristo? ¿Han visto en mí el mandamiento de Cristo? ¿Han visto en mí la enseñanza de Cristo? ¿En la forma práctica, en la forma vívida? Bueno, entonces, imiten lo que yo he hecho, porque yo soy nada más que un imitador de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Porque por ahí andan muchos, y aquí es donde él quiere hacer la comparación, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es muy interesante que Pablo, hablando aquí en la epístola del gozo, está ahora llorando. Está en la epístola del gozo, de la alegría, pero de repente cae en llanto. ¿Cuándo él anunció estas cosas? ¿Cuándo Pablo advirtió a la iglesia de que imitaran los buenos ejemplos? De que imitásemos al Señor Jesucristo y su fe y su conducta. Pero también advirtió de que dentro de la iglesia se iban a introducir lobos rapaces. ¿Cuándo dijo esto? Vámonos a Hechos, capítulo 20, versículo 24. La madurez cristiana en este punto nos hace imitar los buenos ejemplos, pero también miren lo que puede hacer la influencia del mal ejemplo. Verso 24, Hechos 20, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por lo tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo ya había advertido acerca de esto, que siempre en medio de la iglesia habrán lobos rapaces, disfrazados de creyentes, que van a devorar literalmente al rebaño.
Y aquí en Filipenses, Pablo nos está presentando que esto ya había ocurrido. Se introducen veladamente, pero luego se manifiestan en la medida que se les va dando oportunidad. Si usted me acompaña a Tercera de Juan, falsos hermanos que llegan a ser destructores de la iglesia desde dentro, comienzan poco a poco a introducirse y llegan incluso al liderazgo. Y aquí tenemos un ejemplo de un hombre que llegó a ser pastor de la iglesia. Versículo 9 de Tercera de Juan: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amados, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Así que, hermanos amados, como usted puede ver, se pueden introducir estos lobos rapaces y llegar incluso al liderazgo de la iglesia. El Señor Jesucristo advirtió también de esto en Mateo capítulo 13. ¿Recuerdan las parábolas del reino? La parábola del trigo y la cizaña. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo, entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los recogedores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué significa esta parábola? El Señor se la explicó a los apóstoles en el versículo 36. Verso 36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él a sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. De modo, hermanos amados, que cuando el Señor planta a un hijo de Dios, viene inmediatamente el enemigo y planta a uno del maligno. La cizaña y el trigo se parecen mucho, pero ¿cuándo se diferencian? Solamente cuando crecen. El trigo, a causa de su fruto, se dobla. Usted lo ha visto en el campo. Pero la cizaña, ¿cómo se mantiene? Erguida, porque no tiene fruto. Es solamente una maleza, pero que se parece mucho al trigo. De modo, hermanos amados, que aquí lo que está diciendo Pablo es: imiten lo bueno. Hay falsos maestros y falsos hermanos que se introducen dentro de la iglesia para destruir la unidad de la iglesia. Y también para atraer, lamentablemente, mal testimonio y mal nombre para la iglesia de Cristo. Dice el versículo 18: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pudieron engañar al mismo Pablo. Él les advirtió y ahora, llorando, dice: eran enemigos de la cruz de Cristo y ahora simplemente se han manifestado que lo son. En el contexto que estamos viendo esta epístola, se habían estado introduciendo judaizantes que estaban, otra vez, el mismo problema que en la epístola a los romanos, introduciendo el concepto de la salvación por obras. Sabemos que estos son los dos grandes polos opuestos de la religiosidad.
No hay más que dos religiones en el mundo y en toda la historia, no hay más que dos. Salvación por gracia o salvación por obras. ¿Qué significa esto? Salvación por gracia significa que yo no puedo hacer absolutamente nada para salvarme. No puedo hacer absolutamente nada para ser limpio de mis pecados y poder ir al cielo. La otra religión, en la cual entran todas las demás casi de este mundo, es salvación por obras. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy el propio arquitecto de mi salvación y de mi vida. Yo soy el que me salvo a mí mismo. Yo soy el que hago mi propia redención. Esto lo enseña, por ejemplo, todas las religiones orientales. La reencarnación. Son puros sistemas de salvación por obras, en el cual usted, siendo bueno, va avanzando hasta llegar al nivel máximo. Al nirvana se le llaman algunos, ¿no? En el cual usted se va a unir finalmente a un Dios impersonal, y esa es la salvación para ellos. Un Dios impersonal, totalmente diferente al Dios de la Biblia, ¿no? Un Dios personal, un Dios de amor. En las mitologías también romanas, griegas, los dioses, ¿cómo eran? Eran dioses malos que trataban al hombre muy mal y venían a este mundo a tomar el vino y las mujeres más bellas de este mundo. Pero ¿cómo es el Dios de la Biblia? Se encarna, viene a este mundo a morir por el hombre. Se fija que el cristianismo es totalmente único y diferente a todo lo demás que podemos ver en este mundo. Dios se hace hombre y viene a este mundo a morir por el hombre para salvarlo. Así que, hermanos amados, la salvación es solamente por gracia. Tiene que venir otro a hacer algo para que yo pueda ser salvo, porque yo no me puedo autosalvar. Y el Señor Jesucristo en la cruz logró esta obra. Al morir y derramar su sangre preciosa en la cruz, satisfizo totalmente las demandas de la ira del Padre a causa de nuestro pecado. Y ahora, todo aquel que va con fe genuina a los pies de la cruz, a esa sangre preciosa, y pide el perdón de sus pecados y su salvación, dice la palabra de Dios que le será dado y perdonado sus pecados. Y esa es la única forma de ser salvo. Que alguien me sustituya. Es la única forma en que nosotros podemos ser declarados justos. Ser constituidos, primeramente, justos. Porque nosotros no somos justos, somos culpables, no somos inocentes. De modo que ¿quién pagó nuestra culpa? Jesús en la cruz pagó nuestra culpa. Y ahora Él libremente ofrece el perdón gratuito a todo aquel que viene con fe. Y le será dada por gracia. De modo que todos los demás sistemas de salvación por obras son falsos. Y aquí entran todas las demás religiones occidentales, incluyendo la principal, el catolicismo romano. Es un sistema de salvación por obras. Usted se tiene que ganar la salvación por su esfuerzo. Tiene que cumplir con todos los sacramentos. Incluso se muere, igual se va al purgatorio. Es un sistema falso. Tiene mucho de Biblia, tiene mucho de lo que nosotros creemos también. Pero tiene ese elemento, el elemento maligno. Usted se puede salvar a sí mismo. Y esa es la mentira más grande que puede haber en toda la historia. La única forma de que un ser humano pueda ser justificado delante de Dios y poder entrar a la vida eterna, al cielo, es que sus pecados sean quitados. Y de eso se trata el cristianismo. ¿Cómo quitamos la culpa del pecador? Y la única forma de que esa culpa, esa mancha de pecado que todos los seres humanos llevamos, es que Cristo la limpie con la sangre preciosa que derramó en la cruz. ¿No lo ha hecho aún? Piénselo. La única forma en que usted puede ser salvo es que Cristo tome su lugar allí en la cruz del Calvario. Usted no se puede autosalvar, solamente Cristo le puede salvar. Y en el momento que usted cree que Jesús es el Señor, que murió y resucitó de los muertos, dice la palabra de Dios, será salvo. Estos falsos creyentes que estaban metiéndose en la iglesia de Filipos estaban enseñando una vez más los elementos del judaísmo como medio de salvación. Pero ya hemos dicho que la ley y todos los asuntos que tienen que ver con religiosidad, que pueden ser muy buenos, pero son solamente cosas externas, no son instrumentos de salvación. Por ejemplo, no hay una posición para orar.
Usted puede orar sentado, de rodillas, acostado, parado, con los ojos abiertos, cerrados. No hay una posición que vaya a agradar más o menos a Dios. Eso es externo. El gran asunto es el corazón y si Dios le escucha o no. De modo que estos judaizantes dicen que su Dios era el vientre. Los judíos dentro de la ley observaban de manera totalmente rigurosa el tema de los alimentos y lo hacen hasta el día de hoy. No pueden comer cualquier cosa. Y para ellos lo más importante eran las cosas externas. Y Pablo lo resume todo con que su Dios es el vientre. Es decir, más importante que la fe en el corazón eran las cosas que ellos comían y que observaban para cumplir la ley perfectamente. El Señor Jesucristo dice, no importa lo que entre por la boca y que va al vientre. Eso no importa. Lo importante es lo que hay en el corazón y lo que sale por la boca, porque eso realmente es lo que refleja lo que hay en el corazón. Por eso Pablo dice, versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Así que vemos en este segundo punto, versículos 17 al 19, que la madurez cristiana nos hace imitar los buenos ejemplos. Pablo dice, imiten los buenos ejemplos, como lo vimos anteriormente también, el ejemplo de Timoteo, el ejemplo de Epafrodito y el mismo ejemplo del apóstol Pablo. Pero por sobre todo, el más grande ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hay una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, cuando hay una iglesia donde se presenta el evangelio bíblico verdadero, rápidamente las personas que no son se van a notar, van a quedar en evidencia. Por eso es que es tan importante que seamos fieles a la palabra de Dios. Versículo 20-21, en último lugar. La madurez cristiana nos hace poner nuestra mirada en nuestra redención final. Hemos dicho que nuestra ciudadanía celestial debe determinar nuestra conducta terrenal. Y mire lo que dice Pablo en el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vivimos en este mundo, el Señor lo explicó también muy bien, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, que Él es el camino y la vida y la verdad. No dijo yo soy uno de los tantos caminos, yo soy una de las tantas verdades, yo soy una de los tantos tipos de vida que usted puede tener. El cristianismo es por esencia la exclusividad de una sola verdad y de un solo camino. No hay muchas religiones que llevan a Dios. Ninguna religión lleva a Dios. Una persona lleva a Dios. La persona del Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Hace poco conversé con un caballero que me decía, mire, aquí todo lo que ustedes tienen y todas estas religiones, todas tienen algo de verdad. ¿Cómo responderíamos a eso? Mire, es lo mismo que usted tuviera varios vasos de vidrio y los llenáramos con agua sucia. Pero a cada vaso le echamos 2 cucharadas de azúcar y lo revolvemos. Todos esos vasos tienen algo que lo endulza y que quizás podríamos beberlo, pero en esencia es agua contaminada. Mentira mezclada con verdad, resultado, mentira. Y esa es la gran estrategia de Satanás, que la vimos ahí en el libro de Génesis. La serpiente se acerca a Adán y a Eva y les dice, ¿con qué Dios ha dicho? Satanás siempre mezcla mentira y verdad, porque si dijera pura mentira, es fácil detectarla, pero cuando la mezcla con un poquito de verdad, le echa las cucharaditas de azúcar, esa agua parece menos mala, pero sigue siendo agua contaminada. Así que no se trata de que tal o cual religión todas tienen algo de verdad. No. Es Cristo y solo Cristo. Es fe y solo fe. Es gracia y solo gracia. O no es verdad. Es Cristo el único camino o no es el verdadero camino a la salvación.
Muchas de las religiones que hemos mencionado hoy tienen elementos de verdad, tienen la Biblia incluso, pero tienen en esencia la contaminación de que usted se puede salvar a sí mismo, y eso la hace automáticamente un sistema falso de salvación. Y dice la palabra de Dios que ¿quién es el que está interesado en que usted no conozca la verdad y vaya a la perdición eterna? El mismo que tentó a Adán y a Eva allí en el jardín del Edén. Satanás. Él quiere llevar al máximo de cantidad de almas al infierno. Él quiere que la gente no conozca la verdad. Él quiere que la gente sea privada de la verdad y no conozcan que solo hay una verdad. Hay un solo camino al Padre, el Señor Jesucristo. Si usted cree en el Señor Jesucristo, recibe vida eterna gratuitamente. Usted no tiene que hacer nada, solamente tiene que reconocer que es pecador y poner su fe en el Señor Jesucristo, pedir el perdón de sus pecados y Él le salvará gratuitamente. Si usted se fija, todas las demás religiones hay que hacer tremendos esfuerzos por ganarse el favor de Dios. Eso es totalmente contrario a la Biblia, porque usted no puede hacer nada para agradar a Dios. Dice el profeta Isaías que todas nuestras obras, aun nuestras buenas acciones, son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque en esencia nuestro ser está manchado de pecado. Todos tenemos pecado y hemos pecado. Es necesario que esa mancha de pecado sea borrada y solamente Cristo la puede borrar. Y en el momento que eso pasa, usted pasa a ser un hijo de Dios. Y esa posición y posesión, nadie, absolutamente nadie, la puede quitar. Por eso Pablo lo enfatiza tanto, versículo 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos aquí en este mundo todavía, pero estamos aguardando algo, nuestra redención final. Allí seremos perfectos, en el sentido que Pablo mencionaba en el versículo 12. Nuestra salvación ahí será completa, total, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él es el premio. Más que el cielo, más que estar en las calles de oro, las coronas y los que muchos se imaginan cómo será el cielo. Sí, debe ser hermoso. El libro de Apocalipsis, los últimos capítulos lo mencionan con detalle, lo puede leer después si gusta. Pero el mayor de todos los premios es estar con Cristo, es estar con Él. Ese es el verdadero premio. El apóstol Pablo dice que prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y razonábamos que por lógica, Cristo es el premio, porque ¿quién nos llamó a nosotros a la salvación? ¿Quién nos llama a venir a este manantial de gracia y de perdón y de salvación? El Señor Jesucristo. De modo que cuando seamos llevados al cielo, vamos a encontrarnos ¿con quién? ¿Con quién nos llamó? Él nos llama y un día llegaremos por fin delante de Él, y ese es el premio. Pablo está diciendo, yo fui llamado por Cristo allí camino a Damasco, fui salvo, Él me salvó por su gracia y me llamó a un ministerio. Y un día llegaré a la meta a encontrarme con aquel que me llamó. Eso es lo lógico. Alguien te llama y tú vas hasta encontrarte con Él. Ese es el premio, encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Bastante escatológico el apóstol Pablo en estos dos versículos, porque menciona asuntos que tienen que ver con el arrebatamiento, con la transformación física de los creyentes, y aquí hay mucho material muy interesante. Se nos dice, por ejemplo, que cuando estemos en el cielo no seremos espíritus. Muchos piensan que en el cielo seremos seres incorpóreos, pero aquí dice que tendremos un cuerpo semejante al de Él en su gloria. Usted recordará que cuando el Señor Jesucristo resucitó, estuvo ¿cuántos días en la tierra aún resucitado? 40 días, y 500 testigos lo vieron. ¿Era un fantasma? ¿Era un ser incorpóreo? En Lucas 24 se encuentra con los discípulos y les dice, mirad mis manos
mirad mis pies, que yo mismo soy. Un fantasma no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y cuando se encontró también con los discípulos allí en la orilla del lago, ¿cierto? Mientras estaban pescando, el Señor Jesucristo comió pescado asado y parte de un panal de miel. De modo que el Señor Jesucristo, con su cuerpo transformado, comió y fue tocado también por Tomás. ¿Era un fantasma? ¿Era un ser incorpóreo luego de su resurrección con un cuerpo glorificado? No, era un cuerpo físico. Juan, cuando lo ve aquí en aquella visión en Apocalipsis capítulo 1, lo ve y dice, vi un cordero de pie como inmolado. Un cordero. Juan 1:29 dice que Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y está de pie, porque aunque está inmolado, degollado, dice el texto original, significa un cordero muerto. ¿Pero por qué está de pie? Porque está vivo, está resucitado. Y está inmolado, es decir, tiene las marcas de los azotes, tiene las marcas de la crucifixión. De modo que es un cuerpo físico. No sabemos los detalles, pero lo que sí sabemos es que en la vida eterna no seremos seres incorpóreos, seremos seres físicos. Lo dice aquí el texto. Tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Y allí hay muchos misterios, cosas que el Señor no nos ha dejado en su palabra, todos los detalles. Lo que sí sabemos es que nuestra ciudadanía está en los cielos, no en este mundo. Y esa ciudadanía es la que debe determinar nuestra conducta hoy, mientras esperamos que el Señor venga por nosotros. Menciona un pequeño detalle allí. Habla del cuerpo, habla de la naturaleza que será el estar en el cielo, pero la verdad es que son más misterios que respuestas. Por lo menos sabemos que no será un cielo incorpóreo, que no serán nubes, sino que es un ambiente físico, glorificado pero físico. Si el Señor comió con su cuerpo glorificado. Bueno, son misterios que sabremos cuando estemos allá en la gloria. Pero el punto que Pablo quiere probar en estos dos versículos es que nuestra madurez cristiana nos debe hacer poner nuestra mirada en la redención final. Y hermanos amados, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en esa redención final, veremos que las cosas terrenales cobran su verdadero valor. No son más que cosas terrenales, temporales. Lo verdaderamente importante es poner nuestra mira en las cosas eternas. ¿Estamos sembrando para las cosas eternas? ¿Sabe que cuando nosotros dedicamos tiempo a hablar del Señor a otras personas y una persona llega a convertirse al Señor por nuestro testimonio, hemos invertido nuestro tiempo en algo que es eterno? Cuando nosotros hacemos cosas que tienen que ver con las cosas de Dios, estamos sembrando para cosas que tendrán consecuencias eternas. Pero qué fácil, hermanos, es caer en esto de las cosas de este mundo, ¿no? Las cosas materiales, las cosas terrenales. Todas estas cosas terrenales, cuando el Señor venga por nosotros, todo eso se va a quedar acá. El auto, la casa, la cuenta, todo eso se va a quedar acá. Las deudas también, por lo menos es algo bueno. Pero todas las cosas terrenales se van a quedar acá. Nuestra salud física, la ropa, todas esas cosas se van a quedar acá. Por eso que es tan importante que veamos su valor verdadero. ¿Cuál es el valor de las cosas terrenales, de las cosas materiales? Que son solamente un medio que Dios nos da para que lo usemos en este mundo, nada más. No son un fin en sí mismo. Por eso, primero, una mente espiritual ama primeramente a Dios por sobre todas las cosas. Glorificamos a Dios. En segundo lugar, a las personas las amamos, las servimos. Y en último lugar, las cosas son para usarlas. Pero cuando Satanás y este mundo logran dar vuelta a nuestros valores, ponemos en primer lugar las cosas y las glorificamos
y las usamos como que fuera Dios. En segundo lugar, las personas, no para amarlas y servirlas, sino para usarlas. Usamos a las personas nomás como escalones. Usamos amistades nomás para lograr algo y luego las desechamos. Y en último lugar queda Dios. Por eso, hermanos amados, este tercer enemigo, terminando este capítulo 3 de Filipenses, el enemigo del gozo, número 3, que son las cosas, nos quiere robar el gozo, transformando nuestra mente en una mente carnal, que pone su mirada en lo terrenal. Pero Pablo nos ha enseñado en estos pasajes que una mente espiritual, enfocada en Cristo, en una ciudadanía celestial, nos dará una mente espiritual, en la cual ponemos primero las cosas espirituales y luego las demás cosas. Su verdadero valor solamente son medios para usar en este tiempo para la gloria de Dios. Hubo un gran atleta cristiano que recibió una gran herencia de sus padres, pero Dios lo llamó para ser misionero. C.T. Studd se llamaba él. Él podría haber tomado su gran educación que tuvo en las mejores universidades, tomar la gran herencia que le dejaron sus padres y vivir una buena vida en Europa. Pero el Señor lo llamó a ser misionero. ¿Saben lo que hizo? Donó prácticamente toda su herencia a diferentes ministerios cristianos, a misiones, a iglesias, a institutos bíblicos, y con lo necesario partió para ser misionero en el Oriente. Como Pablo dijo en este capítulo, todas las cosas terrenales son solamente un medio, pero comparado con Cristo las tengo por basura para alcanzar a Cristo. Y entregó su vida para servir a Dios. Hermanos amados, ¿qué se puede hacer en esta mañana el pensamiento nuestro? Que no perdamos el gozo por las cosas de este mundo. Que tengamos una mente espiritual. Y como vimos en este pequeño tema, que nuestra ciudadanía celestial determine nuestra conducta terrenal. Que alcancemos esta madurez espiritual. Dijimos en primer lugar que la madurez cristiana nos hace estar unidos. En segundo lugar, la madurez cristiana nos hace imitar los buenos ejemplos. Y en último lugar, la madurez cristiana nos hace poner nuestra mirada en nuestra redención final. Oremos.